¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Enrique, gracias por la invitación. Es un honor poder compartir eh, este conocimiento que sin duda será de mucha ayuda para todos, ¿no? Entonces, bien, como comenta Edgar, mi nombre es Óscar Javier Garrido, soy fisioterapeuta, estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, a lo largo de mi trayectoria me he dedicado, me he especializado un poquito más en la parte de la fisioterapia deportiva. A su vez, digo, cabe mencionar que yo siempre he practicado deporte y conozco, digamos, en carne propia las lesiones y todo este proceso de recuperación para poder reintegrarte, ¿no?, a tu actividad deportiva. También jugué americano por 20 temporadas y actualmente soy el coach de la selección femenil de Tochito de la UAC y también coacheo en la Universidad de Mondragón. Bien, sin más, vamos a entrar al tema al que vamos a tratar el día de hoy. Juega sin dolor. Muchas personas creen que hay veces que van a mi consulta y dicen, cuando les pregunto, ¿te duele? Y me dicen, me duele lo normal. No es normal vivir con dolor. Lo mismo aplica para el terreno deportivo, ¿no? No es normal jugar con dolor. Entonces, porque a veces nos acostumbramos demasiado a que me ponga una venda, me ponga una pomada. Entonces, hay que trabajar mucho las fases de recuperación. Por eso el tema de hoy tan importante es juega sin dolor. Prevención y tratamiento de lesiones deportivas. Vamos a ver aspectos tanto preventivos como curativos y respetar las fases de curación para poder reincorporar a nuestro atleta lo más rápido posible y de la mejor manera, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bien, un poquito de antecedentes. La actividad física como factor favorecedor de la salud. Hoy en día encontramos, nos encontramos en una sociedad inmersa de muchos factores, ¿no? Entre ellos, la preocupación por la salud física, una, y la otra por la estética física. Siempre va de la mano, siempre decimos, no, es por salud, pero también va de la mano esta parte del culto al cuerpo, ¿no? De lo estético. Entonces, ese es un factor predeterminante para que la gente empiece a hacer actividad física. Y más bueno, con esto de la cuarentena, ¿cuántos no estuvimos trabajando actividad física? Tal vez sin una guía adecuada, ¿no?, de la misma. Bien, la asistencia de las personas a actividades deportivas como el flag football ha provocado el incremento de las lesiones por uso y esfuerzo excesivo. Esto se debe a que a nivel competitivo ya está entrando el Tochito Bandera. A nivel interuniversitario, incluso hay ligas un poquito más importantes, pero sin duda el Tochito Bandera está agarrando bastante fuerza. Me atrevo a decir tal vez no tan similar como el fútbol americano equipado, pero sí está agarrando bastante fuerza. Entonces hay que tomar cartas en el asunto en el sentido de que hay que tomar el tochito en serio. No nada más es una actividad recreativa sí, de esparcimiento, de hobby, sino ya es una actividad competitiva, ¿no? A nivel interuniversitario y, ¿por qué no?, también a nivel amateur. Bien, bueno, como ya lo comenté, es un deporte relativamente nuevo más o menos de 10 años, no sé, calculo que de 5 años para acá, ha habido un incremento en cuanto a estudios al tochito se refiere, ¿no? Y bueno, en cuanto al auge del mismo. En constante crecimiento, en la actualidad se compite en muchos países de Europa, América y Asia. Siguiente, Edgar, por favor. Bien, los objetivos de esta plática, ¿cuáles son? El objetivo fundamental debe ser la prevención primaria. Es decir, antes, a veces nos enfocamos mucho o creemos que la fisioterapia nada más es cuando hay alguna lesión o posterior a la lesión, lo que es la fisioterapia curativa. Entonces, es importante enfocarnos en la prevención. Para ello,
tenemos que realizar un análisis médico y una evaluación fisioterapéutica para poder desempeñar un ejercicio adecuadamente, ¿no? En este caso, un deporte. Instaurar la capacidad para la práctica deportiva, eso se refiere a que debemos estar en buenas condiciones físicas para poder empezar a implementar un plan de entrenamiento, ¿no? Apropiar el entrenamiento y la competencia a las necesidades fisiológicas y biomecánicas del deporte en cuestión. Es bien importante este punto porque tenemos que diseñar o crear adaptaciones anatómicas, ¿sale? No podemos poner a sprintear a un jugador si bueno, no trae como las bases, ¿no? O vayámonos a cosas más específicas de drills o demás, tenemos que darle los fundamentos y las adaptaciones necesarias para que no haya una lesión. Esa es la herramienta más fuerte de prevención. Así como también en infantes influye mucho el factor de crecimiento. Hay que tenerlo en cuenta para poder prescribir algún ejercicio o algún entrenamiento. ¿Sale? Otro de los objetivos de esta ponencia es que ustedes, coaches, jugadores, incluso padres de familia que me estén viendo, poder tratar una lesión de la manera más adecuada, incluso antes de llevarla con algún profesional de la salud. ¿Sale? Entonces, para actuar como de manera inmediata en un futuro así inmediato, tanto en un futuro un poquito más lejano. Siguiente, por favor. Bien, lesiones deportivas. Vamos a encaminar un poquito cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes y vamos a dar una anatomía patológica, es decir, una definición de lo que son cada una de las lesiones. Siguiente, por favor. Bien, como sabemos, una lesión es el resultado de la aplicación sobre el cuerpo de fuerzas que superan su capacidad de resistencia, ya sea extrínseca o intrínseca. Ahorita vamos a ahondar en esos dos términos. Pero se entiende, ¿no? Extrínseca es cuando hay un factor externo el que está provocando dicha lesión. Intrínseca es un factor, digamos, interno, como puede ser, no sé, falta de hidratación, falta de vascularización en el músculo, cuando te da un calambre, cuando te desgarras, ¿sale? Que no hay una contusión per se, sino más bien es fisiológica. La fuerza de lesión puede ser de tipo único o instantáneo, que es la lesión aguda, y periódica durante un espacio de tiempo más o menos prolongado, que es la lesión crónica, ¿sale? Aquí en esta tabla les muestro la cronicidad de las lesiones. Es importante también hacer un poquito en cuanto a la semiología del dolor. Es decir, cuando una lesión es aguda, el dolor, siempre lo medimos en escala del 1 al 10, se llama EVA, que es la escala visual análoga. Entonces, siempre decimos, dime del 1 al 10 cuánto te duele, y siempre les digo, 10 es hospital, porque luego me dicen 11, no, espérame, 10 es hospital, obviamente uno va determinando y va viendo qué tanto le duele, pero es importante determinar esa escala, ¿no? Para poder deducir qué tanto podemos actuar nosotros, o si es mejor que intervengan algún tipo de paramédicos y demás. Bien, lesiones agudas, cuando su duración es inferior a 2 semanas, es importante esa cronicidad, que la tengan en cuenta. Presentan dolor e inflamación de bastante intensidad. La inflamación es la respuesta inmediata a una lesión. Lesiones subagudas, ya pasando esa etapa, la duración de la lesión es de 2 a 6 semanas. Y ya crónicas, la intensidad disminuye, pero su duración supera las 6 semanas. De 6 semanas hasta años, ¿sale? Entonces es importante saber esa cronicidad para determinar nuestro actuar en cuanto al tratamiento de dicha lesión. Siguiente, por favor. Bien, la mejor manera de evitar las lesiones es la prevención, ya lo habíamos comentado, con la práctica del deporte de un modo saludable. Hay que buscar las condiciones óptimas y favorables para que nuestros atletas estén sanos todo el tiempo, ¿no? Sabemos lo que implica
pues perder un atleta por alguna lesión o que se pierda 1 o 2 juegos. Entonces, todos son pieza clave, ¿no? Bien, hay que efectuar un control médico antes de la práctica deportiva. Es como les decía, crear como las adaptaciones y el ambiente correcto para la práctica del deporte. Elegir el deporte que mejor se adapte a las condiciones físicas y la edad. En este caso, como estamos trabajando con Tochito, que pues bueno, viene derivado del fútbol americano equipado, obviamente. Entonces hay bastante impacto articular y bueno, hay que considerar eso principalmente en edades tempranas o precoces, que es cuando el factor de crecimiento ahí influye. Ahorita más adelante vamos a tocar algunas lesiones de factor de crecimiento. Por si alguno de ustedes coachea algún equipo infantil, les va a ayudar mucho esta información. Obviamente aprender la técnica y el reglamento. Me queda claro que si tu jugador entiende lo que tiene que hacer dentro del campo, entiende su rol dentro del juego, puede desempeñar obviamente sin riesgo, tanto riesgo de lesión, su juego, ¿no? Entonces es importante eso y también el reglamento para que, por ejemplo, en el tochito eviten ir al contacto directo, saber hasta qué punto pueden pelear un balón, ¿no? Entonces es importante inculcarles eso también a nuestros jugadores. Bien, realizar la preparación adecuada de acuerdo con las características físicas de cada individuo, sin superar la capacidad máxima de esfuerzo, sobre todo en edad de crecimiento. Lo que les comentaba, es muy importante cuando los jovencitos, por ejemplo, en edad de maduración, de crecimiento del organismo, por ejemplo, entre los 11 y los 14 años de edad, cuidar mucho las sobrecargas, principalmente en las articulaciones, ¿no? Y bueno, en personas adultas, en nuestros jugadores más grandes, también evitar el sobreentrenamiento por algún tipo de fatiga. Hay que conocer los límites de nuestros jugadores. Es bien importante tener esa conexión como coach-atleta para identificar cuando nuestro atleta, nuestro jugador realmente puede dar más o cuando realmente ya está como al borde, ¿no? O al límite. Entonces, es parte de nuestra formación, es parte de nuestro deber identificar y conocer a cada uno de nuestros jugadores. Siguiente, por favor. Sigo con algunos puntos, por ejemplo, el emplear material deportivo correcto, es decir, depende obviamente del deporte que practiquemos, pero en este caso que es el tochito, vamos a trabajar con mínimo tachos, depende de la superficie donde estemos entrenando o el campo de juego, y todos los requerimientos, ¿no? El short o pants sin bolsas o leggings o lo que sea, que no tenga ninguna bolsa para evitar alguna lesión en las manos, ¿no? Entonces, es importante en cuanto, por ejemplo, también al calzado. El calzado de fútbol americano, a diferencia del de soccer, es más alto, cubre el maleolo generalmente para evitar darle apoyo al calcáneo y a la articulación, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Efectuar un calentamiento y un estiramiento progresivo antes de la práctica de cualquier deporte. Es importante tener nuestra planeación de nuestro entrenamiento y dividirlo en sus fases adecuadas. Por ejemplo, tenemos un calentamiento general, ¿sale? Donde queremos elevar un poquito la frecuencia cardíaca, calentar un poquito los músculos. Posteriormente hacemos el calentamiento específico a lo que vamos a trabajar, la parte central del ejercicio y el estiramiento de enfriamiento. Les voy a dar un tip importante en este punto. Antes de hacer la actividad física o de hacer el esfuerzo, si vamos a hacer estiramientos, deben ser o dinámicos, que son como con movimientos, como con pivoteos, o el estiramiento, si es estático, debe durar máximo 8 segundos, de 6 a 8 segundos. No pasar las 2 o 3 series de cada uno, ¿sale? Porque si estiramos más de 15 segundos, mandas el mensaje al músculo de desactivarse o de relajarse, y lo queremos es activar. Entonces, lo más recomendable previo a la actividad física, un partido, un entrenamiento, lo que sea, estiramientos dinámicos es lo más recomendable. Y si podemos estirar lo que vamos a trabajar en específico, pues mejor, ¿no? Bien, esperar la recuperación de las lesiones antes de volver a la práctica de la actividad deportiva.
yo estuve trabajando en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Y por qué les comento esto? Hay una necesidad, obviamente, y más esos niveles de alto rendimiento del atleta de no perder ni una hora de entrenamiento, de no perder, obviamente, ninguna competencia, con mayor razón. Entonces, el entrenador hace muchísimo, muchísimo hincapié en que uno en el área médica haga como de todo para sacar a su atleta, ¿no? Entonces, yo creo que sé lo importante y más a un nivel competitivo, lo importante que es reincorporar al atleta a su actividad, pero hay que respetar los tiempos de lesión. Obviamente en cada atleta, en cada persona es distinto y eso es por ello que el tratamiento va muy personalizado, ¿no? Pero hacer como mucho hincapié en eso, de esa relación entrenador deportista y entrenador fisioterapeuta o personal de la salud o todo el equipo multidisciplinario para que el atleta pueda desempeñarse de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, respetar los tiempos de recuperación es importante para no caer en alguna iatrogenia, es decir, alguna miositis osificante o alguna fibrosis. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, ¿sale? Y obviamente, bueno, mantener hábitos de vida saludables no solo es bueno para nuestros atletas, sino para la población en general. ¿Sale? Hay que tener buena alimentación, podemos tener nuestros famosos cheat meals o cheat days en lo que comamos un poquito de más, pero tratar de mantener un régimen tanto alimenticio como en cuanto a actividad física y entrenamientos y demás. Siguiente, por favor. Bien, esto es bien importante también, los factores de riesgo que interactúan en cuanto a las lesiones deportivas, ¿no? Están factores individuales y factores externos. En cuanto a factores individuales es el crecimiento, lo que ya comentábamos en la edad de la pubertad, lo que sucede y más en los picos más altos cuando dan el estirón, lo que sucede es que a veces el hueso o el sistema óseo crece más rápido que lo podría hacer el muscular, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay lesiones en las inserciones de los tendones. Hay que tener en cuenta eso. Algún desequilibrio musculotendinoso. ¿Cómo podemos identificar eso? Haciendo una evaluación postural. Haciendo una evaluación postural en cuanto, no sé, a las curvaturas de la columna, si un hombro está más arriba que el otro, si la cadera está vascularizada, ¿saben? O sea, hay que como detectar esos foquitos rojos. O, por ejemplo, las rodillas en valgo cuando están hacia adentro, o en varo cuando están hacia afuera, si hay pie cabo, el arco muy pronunciado, pie plano, etcétera. Eso, bueno, si es muy notorio, lo pueden identificar a simple vista, pero hay veces que sí es necesario acudir a algún especialista, o fisioterapeuta, un ortopedista, traumatólogo, para que haga la valoración un poquito más exacta y más concreta. Y anomalías del morfotipo. Tiene que ver, por ejemplo, si es que hay alguna dismetría del miembro inferior, es decir, que una pierna sea más larga que otra. Es verdad que no somos simétricos, o sea, siempre va a haber un cierto grado de, de centímetros más grandes que otro, pero hay veces cuando son patológicos y hay veces que es como lo normal. Lo idóneo es que si hay alguna alteración, alguna anomalía, acudir con el fisio, con el ortopedista, para que prescriba alguna plantilla o algo que les pueda servir, ¿no? Factores externos, bien, eso ya nos compete obviamente más a nosotros como coaches. Errores de entrenamiento, como les comentaba, también el calzado, si no es el adecuado, puede ocasionar una lesión. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Los cleats de americanos son altos para proteger el tobillo. No sé, esa es una de las recomendaciones. O por ejemplo, si tienes tú un calzado, unos clips que son para pasto normal, que son de tacho un poquito largo, y lo juegas en el sintético, puedes sentir un poquito más de impacto, ¿no? La, hablando de sintético, la superficie de juego es importante. La superficie de juego y las condiciones climatológicas, ¿no? Hay que considerar cuando está el terreno mojado, tener ciertas precauciones para evitar algún tipo de lesión. Y
de vuelta a los hábitos higiénico-dietéticos. ¿Por qué son tan importantes? Porque si el atleta no se alimenta bien, no tiene buena calidad del sueño, etcétera, o no sé, por ejemplo, está enfermo de la panza todo el tiempo y así, entonces no va a rendir al 100 ese jugador, ¿sale? Es importante tenerlo en ese ambiente o en esa esfera, o en ese grupo multidisciplinario que envuelve a un atleta. O sea, desde obviamente un doctor, ya sea trauma, ya sea ortopedista, nutriólogo, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, padres de familia, coaches, todo lo que envuelve en ese mundo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar un poquito ya al tipo de lesión según el tejido afectado. Es importante determinar o saber qué zona se está lastimando para saber cómo trabajarla, ¿sale? Por ejemplo, las cutáneas son producción de heridas y hematomas. El hematoma es como el moretón, por así decirlo, ¿sale? El hematoma es el moretón, es sangre extravasada, se llama, que sale de los vasitos sanguíneos y se queda a nivel fascia muscular y se hace el moretón, ¿sale? Musculares que son de roturas de fibras o distensiones, vamos a ahondar un poquito en ello, ¿sale? Tendinosas, hay tendinopatías de inserción y tendinitis, que son inflamación en los puntos donde se inserta el músculo con el hueso, ¿no? Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a diferenciar lo que es una tendinosis y una tendinitis. Y una tenosinovitis, o sea, son distintas, hay que detectarlos, ¿sale? Ligamentosas, distensiones, igual que los músculos, son distensiones o puede haber rupturas totales del ligamento. Tiene sus grados de complejidad, entonces, sus grados en cuanto a la lesión para determinarla. Vasculares asociados a traumatismos o heridas, generalmente cuando hay un traumatismo, como el sistema vascular está muy superficial, entonces cuando hay un traumatismo casi siempre está comprometido. Nerviosas, en ocasiones puede haber un pinzamiento de algún nervio, o por ejemplo en el caso de algún latigado cervical, no sé, si un jugador, aunque sea tochito, hay caídas, ¿no? Entonces si algún jugadora cae de pompis y hace un chicotazo hacia atrás, ahí puede haber también alguna afección en el plexo, ¿no? En el plexo braquial. Articulares y óseas, que se traducen obviamente en fracturas, principalmente fracturas por fatiga o por estrés. Ahorita vamos a ver también ese apartado de fracturas para tenerlo un poquito más claro, pero las fracturas son también muy comunes cuando son factores extrínsecos, ¿sale? Alguna jugada, pues se podría decir, con malas intenciones, ¿sabes? O alguna, no sé, que el campo esté maltratado, tenga muchos baches, etcétera. Bien, siguiente, por favor. Bien, anatomía patológica, vamos a describir un poquito cada una de las lesiones según su localización, ¿sale? Entonces, para que es importante entender, así como es importante entender el juego, entender el reglamento, entender tu posición, dónde estás parado, es importante también conocer cada lesión para poder tener el mejor actuar, ¿no? Entonces, vamos a eso. Siguiente, porfa. Bien, es aquí donde les comentaba la diferencia, vamos a hablar de lesiones tendinosas. Es aquí donde les comentaba la diferencia entre tenosinovitis, tendinitis y roturas tendinosas, ¿no? La tenosinovitis es cuando afecta al paratendón, contenga o no líquido sinovial. Es decir, la tenosinovitis es cuando se inflama no tanto el tendón, sino la vaina que recubre al tendón, ¿sale? Se inflama la vaina y evita que el tendón corra adecuadamente por esa vaina. Generalmente pasa mucho en los dedos, ¿sale? Es importante conocerlo. El sufijo itis refiere a inflamación, eso ya muchos lo sabemos. Y el sufijo isis, como uosis, en este caso la tendinosis, es ya cuando hay una degeneración
puede ser sucesiva a una tendinitis maltratada o a una tendinitis que no se le dio ningún tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, tendinitis es una lesión o degeneración secundaria que afecta, ese sí afecta propiamente al tendón con una respuesta inflamatoria. Puede o no acompañarse de tenosinovitis, o sea, puede estar afectada también la vaina o puede ser el puro tendón, ¿sale? ¿Cómo identificamos eso? Hay ciertas pruebas para ciertas articulaciones que lo detectamos. Bien, la tendinosis, como les comentaba, existe una degeneración intratendinosa, suele cursar de manera asintomática y probablemente es el estadio final de la tendinitis. Se relaciona con la edad y microtraumas acumulados. Aquí, más que la edad, sería ese factor de los microtraumas acumulados por movimientos repetitivos, ¿no? O por una mala sinergia muscular. Ahorita vamos a hablar también de cadenas cinéticas, en donde nos vamos a esclarecer un poquito en este punto. Y bueno, las roturas tendinosas, que ya son cuando se desprende, digámoslo así, la inserción, y bueno, eso ya es operación, no hay fisioterapia que te saque de eso. Sí podemos trabajar post operación, pero ya cuando hay una rotura tendinosa o ligamentosa incluso, ya es intervención quirúrgica, ¿sale? Siguiente, porfa. Bien, el ligamento, esta es una de las más frecuentes, de las más frecuentes en la práctica deportiva, ¿sale? Y bueno, el tochito no es la excepción. Hay una analogía importante que les quiero compartir. Tenemos ligamentos estáticos y ligamentos dinámicos. Los ligamentos estáticos, como lo dicen, están fijos y son los que ayudan a que la articulación no se desplace en movimientos anormales o que no le competen, ¿no? Los ligamentos dinámicos asisten a la sinergia o al movimiento de los músculos. En cuanto a los estáticos, imaginémonos como el muro de contención en una carretera. El coche, si va por en medio o en los carriles centrales, va súper bien. Pero si se empieza a estrellar contra el muro de contención, llega un punto en el que sí lo soportan, pero si son golpes constantes o es un golpe muy fuerte, ¡pum!, revientan ese muro de contención. Entonces es importante esos ligamentos, ligamentos estáticos, mantenerlos muy, muy fuertes, muy, muy sólidos, muy estables, para que el cochecito se vaya por en medio, ¿sale? Bien, en cuanto a los esguinces, pues están los de primer grado, segundo grado y tercer grado. Aquí como marca la gráfica, el primer grado es un dolor moderado, hablando de la escala visual análoga, digamos que es un dolor de 5, de 4, ¿no? Depende también mucho del umbral del dolor de cada persona, es muy subjetivo, ¿no? Pero en cuanto a síntomas que podemos detectar en el primer grado es una inflamación leve, a veces es nula, o sea, a veces solo te tuerces tantito, no sé si les ha pasado, te tuerces tantito y nomás mueves el pie tantito y otra vez ya estás, haces un apoyo, una descarga y ya estás, digamos, bien, ¿no? O sea, puedes continuar. Entonces la inflamación es muy leve y no hay pérdida de la movilidad, no hay pérdida de los arcos de movimiento ni nada. En el segundo grado ya hay una rotura parcial de las fibras y bueno, aquí sí ya hay un dolor, digamos, más considerable y la inflamación de volada aparece, ¿no? La inflamación aparece junto con inmovilidad articular. Ahí sí ya hay restricción del movimiento. Y bueno, en el tercer grado, obviamente, el dolor, ahora sí, el dolor es un 11. Decíamos que no hay dolor 11, pero bueno, el dolor es un 10, un 9 o 10, y hay pérdida de la función, ¿no? Hay pérdida de la función, la inflamación se hace notar, y generalmente tienes que como hacer un poquito de compresión o sujetar la articulación para que no te duela más. En la imagen vemos el método RICE. Ahorita les voy a explicar ese método en qué consiste, que es reposo, la I de ice, de hielo, compresión y elevación. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esas acrónimos, ¿no? de tratamiento.
Bien, como parte importante aquí, una de tercer grado, como les comentaba, es ya quirúrgico. ¿Sale? Los ligamentos cicatrizan muy lentamente debido a su disminuido riesgo, riego sanguíneo, perdón, ahí se me fue una letrita. Entonces, ahorita también vamos a ver las fases de curación de los tejidos. Siguiente, porfa. Bien, esos son ejemplos de algunas de mis jugadoras que tuvieron. Esa es una de las lesiones más comunes, esguinces en las articulaciones interfalángicas. En el caso de la imagen superior izquierda, fue una lesión o un esguince por abducción, es decir, el dedo se fue hacia atrás. Eh, y provocó ahí un esguince, ¿no? Ahí como ven, ahí se aparece el hematoma. El hematoma es muy característico de las lesiones ligamentosas. Y curiosamente el hematoma no sale inmediatamente, sale ya en la fase, ahorita vamos a ver, en la fase de proliferación, es decir, ya a los 2 o 3 días de producida la lesión. De hecho, se ve morado ese dedo, pero esa lesión ya, aunque no lo crean, ya está de salida. Porque ya cuando el hematoma, el moretón, está ya más morado, no está tan verde, por así decirlo, es cuando ya un poquito ya va regenerándose. ¿Sale? Como les comentaba, lo más común es en las articulaciones interfalángicas, cuando agarras un mal pase, cuando metes mal las manos a una bandera, ¿no? O caes al piso y te apoyas y metes mal los dedos, ¿no? Entonces, es importante también hacer mucho énfasis en cómo atacar la bandera, en cómo atacar un balón, hacer el famoso diamante, ¿no? Importante en parte de nuestra enseñanza en cuanto a tecnicismos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos con las lesiones musculares. Generalmente son por contusión muscular, la famosísima, y permítanme la expresión, pero la famosísima dormilona, ¿no? O sea, que te dan un rodillazo, no sé, en el cuádriceps y ¡ay! Te tumba, ¿no? Te dobla del dolor. Eso es una contusión muscular. También aquí podemos incluir las roturas o desgarros fibrilares por algún tipo de distensión muscular. Bien, y bueno, la producción del hematoma prácticamente de inmediato, en este caso sí es como más rápido esa aparición de cuando ocurre la lesión. Es importante también, ahorita que dice ahí hematoma, quiero definir, por ejemplo, lo que es hematoma, eritema y un edema, ¿no? Entonces, el hematoma pues es el moretón, el eritema es el enrojecimiento, el eritema es el que aparece inmediato o que aparece junto con la inflamación, es cuando estás muy rojita la zona de la piel porque está más vascularizada de lo normal. ¿Sale? Ahorita vamos a ahondar en esas fases. Bueno, el edema puede ser acumulación de líquido, pero puede ser intersticial, puede ser sangre, ¿no? Se puede ser grasa. Entonces, es importante, o puede ser que alguna bursa, que es como las bolsitas que están cubriendo la articulación, alguna bursa en la rodilla esté inflamada, ¿no? O que de plano la cápsula articular por alguna lesión se rompió y sale todo ese sinovial, sale a la zona de los capilares y hay que drenar, ¿no? Entonces, digo, es importante trabajar con esos términos para poder identificarlos. Bien. Siguiente, por favor. Bien, aquí es un ejemplo. Esta no fue contusión, sino más bien fue una distensión de segundo grado. De segundo grado. También le provocó a este paciente, es un jugador mío, le provocó una tendinitis aquilea también. ¿Sale? Es decir, el tendón grueso y vasto que se inserta en el calcáneo, en la parte de atrás pues, del talón, ese es muy fuerte, pero también provocó una distensión tal que jaló también las fibras musculares. Aunque no lo crean, igual les comento, cuando ya salió este moretón o este hematoma ya violáceo, pues, ya iba de salida. Ya podemos aplicar descargas musculares en ese momento. Al igual que en los esguinces o que en las lesiones de tejido conectivo, llámese tendón, llámese ligamento, llámese músculo, ¿no?
tenemos los grados de complejidad de la misma, ¿no? De la lesión. Entonces, el grado 1 es una ligera contusión en la cual sí hay una inflamación, pero no se comprometen como las fibras. Tal vez algunas miofibrillas a nivel sarcómero, a nivel de la unidad funcional del músculo estén afectadas, pero no hay una ruptura como tal. Por eso se llama que más que es un desgarre, es una distensión. Se jalaron demasiado y sí regresaron otra vez, pero están muy irritables, ¿no? Ya en el grado 2, obviamente ya hay una ruptura de fibras, eso sí te incapacita para seguir jugando en el momento y obviamente te incapacita durante un buen tiempo según el deportista, ¿no? O cómo ocurrió la lesión. Y la de tercer grado, pues ya es una ruptura total, así ya es inmovilizar y al hospital, es operación inmediata. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, cuando hay una ruptura, ese hematoma, por eso el término hematoma estaba ahí en la parte de lesiones musculares, pues. El hematoma es inmediato, o sea, se rompe ahí la sangre, los vasitos sanguíneos se revientan y hay mucha sangre alrededor en la fascia muscular. Esa hay que drenarla y obviamente hay que operar. ¿Sale? Siguiente, porfa. Bien, lo que les comentaba de la bursitis y la acumulación de líquido por la parte de las bursas. Esas como figuritas que están como una en color rojo, una en color más rosita, son las bursas que recubren las articulaciones. ¿Sale? Tenemos bursas en todas nuestras articulaciones sinoviales, es decir, hombros, codos, rodillas, cadera, en todos tenemos de esas bolsitas. ¿Para qué sirven? Bursas o bolsas, ¿no? Digo, así, en bursas se define como en término médico. Son como, imagínense como esos como plastiquitos que le revientas el airecito, que es muy estimulante, por cierto, pero bueno, esas bolsitas de aire, algo así son nuestras bolsas, algo que están llenas de líquido sinovial y protegen la articulación. ¿Por qué lo comento? Cuando caes de rodillas o cuando chocas rodilla con rodilla, esa bursa se inflama, ¿sale? Puede ser por algún contacto o por fricción de la articulación. Aquí, como lo comenta aquí el texto, cuando el roce producido por movimientos repetitivos de los tendones, tal vez un movimiento repetitivo mal encausado, eso es lo que provoca la lesión. Por eso les digo, si tú pones a hacer muchísimas sentadillas a un jugador que tiene, perdón, genovalgo, que tiene las rodillas hacia adentro, entonces esa fricción, ese movimiento repetitivo que está cargando más en la parte medial o en la parte interna, puede causarle algún tipo de lesión. A eso se refiere con bursitis por fricción. ¿Sale? La siguiente, por favor. Bien, lesiones óseas. Aquí, como les comentaba, puede ser factores extrínsecos y factores intrínsecos. Son fracturas provocadas por un traumatismo directo, ¿sale? Y también están las fracturas por estrés o fatiga, que son producidas por la sobrecarga de microtraumatismos repetitivos, ¿no? O repetidos. En este punto hay algo que se llama, igual y lo pueden investigar para ahondar un poquito, yo se los voy a explicar muy grosso modo, trabéculas de Wolf. WOLF, trabéculas de Wolf, para que lo chequen y lo estudien. Es un tema muy interesante. Habla de que pues, nuestro hueso no es completamente sólido, ¿saben? Tienen como esos quesos, ¿no? Cheddar, ¿cómo se llama ese queso como el que sale en las caricaturas de Tommy y Jerry, el queso como con hoyitos? Así más o menos está nuestro hueso, ¿no? Entonces, obviamente entre más joven y todo, esas trabéculas, se llaman trabéculas, están más rellenas. Y conforme va aumentando la edad, y si no haces ejercicio, no haces tu adecuada adaptación, pues bueno, esas trabéculas se van haciendo más grandes, ¿no? Entonces hay menos hueso sólido y hay más hueco, entonces hay más posibilidad de algún tipo de fractura. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esas trabéculas de Wolf? Siempre que hay, digamos, un movimiento repetitivo, se crean como microfracturas. Entonces,
se microfractura esa trabécula y, por ejemplo, de una trabécula se microfracturó y se hicieron ya dos trabéculas, perdón. Entonces, el hueso es un poquito más sólido. No sé, un ejemplo muy claro para no ahondar demasiado en el tema es los karatecas. No sé, si con esto estás ahí rompiendo un ladrillo todo el tiempo, esta parte del hueso se va a hacer un poquito más fuerza. Los de Muay Thai que patean con la espinilla, ahí también, ¿no? En el caso del tocho, el deporte no hace mm, que mejores como esa parte de las trabéculas, pero bueno, todo ese movimiento de impacto y resistencia muscular sí nos va a ayudar. Estas fracturas por estrés tiene que ver con eso, con las trabéculas de Wolf que no están digamos, óptimas para aguantar algún tipo de sobrecarga, ¿no? Entonces es importante también el, el entrenador, el coach, tener en cuenta cuando al jugador un ejercicio, un entrenamiento ya está demasiado fatigado, hay que saber cuándo detenernos. Bien, hay una en los dibujitos, el que dice tallo verde es cuando el hueso está muy joven. Por ejemplo, esas son fracturas de tallo verde que se provocan más en los niños, ¿sale? Lo que podemos encontrar en este ámbito del deporte, en este ámbito del tocho, son las lesiones o las fracturas por sobrecarga, por estrés, o como en la imagen que dice oblicuo desplazado, cuando hay un mecanismo extrínseco muy severo, ¿no? Listo, la que sigue, por favor. Bien, articulares está lo que es la subluxación y la luxación. La subluxación es una dislocación parcial de una articulación. No hay un separamiento total de las superficies articulares. A diferencia de la luxación completa, hay un desplazamiento, o sea, se pierde contacto de las superficies articulares una con otra. Puede ir, y la mayor parte o casi siempre va acompañado de una distensión o una rotura de los ligamentos. Es cuando ya el carrito chocó de plano con el muro de contención y ¡pum! Se llevó el muro. Entonces eso es la luxación. Es importante saber cómo reducirlas para poder evitar más daño de la articulación. Obviamente se le pone un vendaje compresivo, se le inmoviliza y tiene que culminar en esos momentos su práctica deportiva, ¿no? Entonces, esa es una de las más frecuentes, principalmente en los dedos. Los dedos se luxan muy seguido. Dedos y puede ser, en el tocho pueden ser codos, no sé, brincas por un pase o tienes alguna caída, lo que sea, metes la mano mal, pum, y el codo se luxa, ¿no? Entonces es importante fortalecer integralmente o trabajar integralmente a nuestro atleta, ¿no? O sea, tener sus tiempos de, de fuerza, de resistencia a la fuerza, de educación aeróbica, etcétera, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Bien, por último, la artritis traumática, que son por movimientos repetitivos. Hay que diferenciar entre un deporte de contacto y un deporte de colisión. Rugby, fútbol americano, box, todos son deportes de contacto porque hay un contacto físico. Incluso el tochito hay un contacto mínimo, 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 pero también hay cierto contacto, ¿no? Entonces, el tochito es un deporte de contacto, no de colisión. No vas al golpe como tal. Entonces, esto es una articulación o una pierna, digamos, que no está fuerte. Entonces, esos movimientos causan ese tipo de artrosis. ¿Salen? Artritis, se inflama un poquito la membrana sinovial y que se puede traducir en artrosis. Siguiente, por favor. Bien, vámonos a lo que más nos interesa en este momento, ya que dimos todo el antecedente, toda la semiología, todas las definiciones. Lesiones más frecuentes según su localización. Siguiente, por favor. Bien, se ve muy saturado este cuadro, pero
se los voy a platicar. Las lesiones vamos a trabajarlas, bueno, vamos a identificarlas de distal a proximal, es decir, de la parte más lejana de nuestro cuerpo a la parte más central, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pie y tobillo, lesiones ligamentosas de tobillo, rotura de tendón de Aquiles y tendinitis aquilea, ¿sale? El tendón muy grueso que está en la parte de atrás. ¿Cuál es el mecanismo de lesión más frecuente en el tobillo? Es en inversión. Imaginen que este es el pie, pum, se dobla hacia adentro y ese es como la imagen que les enseñé, es la más común. Obviamente en rodillas, cuando queda anclada el pie y hay un giro, una rotación de la misma, que la rodilla tiene 10 grados de rotación interna y externa, pero su chamba no es rotar, ¿sale? Entonces, cuando hay una rotación excesiva, es ahí donde también hay una lesión importante. O cuando hay una extensión de la rodilla, igual que hay una cadena cinética cerrada, es decir, que el pie está apoyado en el piso y por ende o algo hay un contacto o se atora el pie y ahí cuando hay más lesión de la rodilla. También puede haber pubitis por la inserción de los músculos abdominales, puede ser un mal ejercicio, un mal entrenamiento, una mala adaptación al correr, entonces es importante considerarlo, ¿no? En el miembro superior, mano, muñeca casi no, aunque sí hay lesiones de muñeca, pero hablando de más frecuentes, es articulación interfalángica y la metacarpofalángica, ¿no? O sea, está el hueso largo del dedo y en este aquí siempre hay lesiones, ¿no? Por algún mal mecanismo. Codo es muy frecuente en los quarterbacks, las tendinopatías, el famoso codo de tenista, duele en esta parte la inserción cuando están lance con una mala técnica, chicotean, lo que sea, entonces es muy común el codo de tenista o la epicondilitis, más certeramente dicho, en los quarterbacks, ¿no? Bien, a nivel del cuello, pues puede haber alguna torcedora, algún esguince por algún movimiento brusco al atrapar un pase o algún pase overhead que quieran atrapar, entonces puede haber algún movimiento que sea brusco y produzca una contractura muscular, ¿no? Tal vez no es lesión, pero la contractura muscular también es importante liberarla, porque puede llegar a ser incapacitante. De hecho, no está de más tener nuestras terapias de descarga para nuestros atletas. Y más si estamos en periodo competitivo, puede ser, por ejemplo, profilaxis, que son inmersión en tinas de hielo, ¿sale? Para que todo ese ácido láctico no se disperse y se junte y se reabsorba. Entonces, ahorita les voy a dar algunos tips para que lo tengan en cuenta. Y bueno, en la espalda son lesiones en lumbares principalmente, y lesiones musculares, contracturas en el trapecio, en la parte de las escápulas, también puede ahí haber bastantes contracturas, principalmente por malas posturas, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Vámonos al tratamiento. Ya explicamos la etiología de las lesiones, vamos al tratamiento. Siguiente. Bien, antes de pasar a esta parte del tratamiento como tal, quiero comentarle las fases de reparación tisular. ¿Qué es eso? Cuando un tejido se daña, ¿qué fase sigue y qué cronología sigue para poder curarnos, ¿no? Entonces está la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. Tienen que pasar esas tres fases para poder dar de alta a un paciente y que pueda volver a estar a nivel competitivo. Siguiente, por favor. Bien, la fase inflamatoria ocurre inmediatamente ocurrida la lesión, valga la redundancia, o sea, aparece inmediatamente ocurrida la lesión. Tiene una duración de 2 a 3 días, por eso dicen que el hielo, por ejemplo, que es lo que más ayuda en esta fase, es de 48 a 72 horas, más o menos, depende de cada atleta. ¿Qué objetivo tiene esta fase? Eliminar, limpiar y detener la hemorragia. Eliminar todas las sustancias nocivas, fagocitando mecanismos de desechos. ¿Cuál es nuestro principal protagonista en esta fase? Los macrófagos, unas células que se llaman macrófagos.
¿sale? Ellos ayudan a eliminar esta parte de las sustancias nocivas y limpiar, fagocitar es la palabra, el tejido dañado. Bien, preparando la zona para la posterior reconstrucción y reparación de la lesión. Es decir, que contribuye a la producción de fibroblastos, que son otros soldaditos que nos van a ayudar a regenerar. Ahorita vamos a hablar de ellos en la siguiente etapa. Bien, durante este tratamiento es hielo, ¿sale? Ahorita les voy a enseñar los acrónimos RICE, POLICE, que es lo más actual en cuanto al tratamiento agudo de una lesión, pero es hielo. Un tip importante, la inflamación es parte del proceso de curación del tejido. Entonces, no tratemos de contrarrestarla tanto, es decir, dejamos que siga su ciclo el cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Si nosotros le metemos diprospan o luego nos inyectamos complejo B con dexametasona, así, estamos alterando ese proceso, lo queremos acelerar, pero hay que dejar en medida de lo posible que siga su curso. ¿Por qué digo en medida de lo posible? Porque a veces, no sé, el atleta tiene un juego en 2 días y lo quiere sacar lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Bien, la fase proliferativa, la fase proliferativa de la reparación tisular comienza a partir de que acaba la parte de la inflamación, aproximadamente al 4.º día de producida la lesión y suele durar 3 semanas. ¿Qué va a ocurrir en esta fase? Va a haber una fibroplastia, una angiogénesis, va a haber una reconstrucción, una cicatrización como tal de la herida y una reepitelización, ¿sale? La reepitelización son células que actúan cuando hay algún tipo de lesión lacerante y ayuda como a regenerar esa parte de la piel, cuando la piel se adelgaza, ¿no? Bien, ¿cómo, cómo van a trabajar? Los macrófagos liberan sustancias, son sustancias químicas como la fibrocantina, por ejemplo, interleuquina, factores de crecimiento. ¿Qué hacen estos? Favorecen a que los fibroblastos formen nuevo tejido de colágeno, tejido cicatrizal, ¿sale? Y con un proceso de angiogénesis que va a aportar oxígeno y nutrientes necesarios para la adecuada reconstrucción y reparación del tejido. La angiogénesis es otra cosa que angios son de venas, pues, del sistema circulatorio, crea nuevos vasos, nuevos caminos para irrigar y nutrir a esa zona y que se regenere lo más rápido posible. Es importante que durante esta etapa del tratamiento de fisioterapia, pues, o en esta etapa de reconstrucción, evitar la fibrosis y la pérdida de la condición física, así como los rangos de movimiento limitados. Es decir, vamos a recuperar rangos de movimiento con movilizaciones activo-asistidas, es decir, nosotros ayudamos al atleta y lo asistimos y movilizaciones pasivas, es decir, el atleta o el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo y nosotros movilizamos. Bien, cambio, por favor. La fase de la remodelación es la última fase en cuanto al tratamiento. Esa fase es de reparación tisular en donde las miofibrillas maduran y se organizan formándose una cicatriz de colágeno. Al principio el colágeno se forma de manera débil y aleatoria, pero es a partir como de la 3ª semana aprox, cuando el colágeno ya se forma longitudinalmente rellenando la herida. Es decir, ya esos macrófagos, esos fibroblastos, ya van directamente a la herida para poder sanarla, ya sea intrínseca o extrínsecamente, pero empieza a trabajar ahí la fisiología y hay una disminución de los vasos sanguíneos que se formaron, es decir, de la angiogénesis, porque ese caminito de la sangre que tomó para nutrir, lo elimina de nuevo para que no haya una extravasación, ¿no? Entonces, durante este proceso ya hay que fortalecer, ya hacemos fortalecimiento isométrico, concéntrico, excéntrico, ya hacemos movilizaciones contra resistencia y principalmente ejercicios pliométricos. Esos ayudan muchísimo en esta parte que ya son como la descarga articular para empezar a adaptarlo funcionalmente a nuestra actividad. La siguiente, por favor.
Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la reparación tisular? Lo que les comentaba, puede ocurrirse iatrogenia. Una iatrogenia es cuando eh, el profesional de la salud o puede ser que el coach, porque su jugador quiere que esté ahí presente y lo hace entrenar y está en fase de remodelación y no lleva adecuadamente esas fases de tratamiento, puede hacer una meiosis significante, es decir, se cicatriza el tejido de forma incorrecta y como que se enjuta, por así decirlo, se acorta el músculo, ¿no? Entonces, por realizar malas técnicas o técnicas antes de tiempo. También cuando el proceso de reparación tisular no se produce de manera correcta, lo más común es encontrar una cicatriz rígida que genera tensión y dolor. Y eso no nos favorece para nada en nuestro tratamiento, ¿no? Para la recuperación óptima del atleta. Porque, por ejemplo, un desgarre que no esté bien cicatrizado puede ser recidivante, es decir, puede aparecer, tener secuelas y siempre en la misma zona. Puede haber unos microdesgarres en la zona periférica, pero es importante que sane tanto por fuera como por dentro del tejido. Siguiente, porfa. Bien, esta fase y tiempos de curación es bien importante. Ahí tomen un pantallazo o apúntenlo de alguna forma, porque vamos a trabajar según la estructura dañada, es lo que el tiempo de recuperación que vamos a tener. Por ejemplo, en las fases de curación, lo que ya les comentaba, la inflamación de 48 a 32 horas hasta 7 días, la proliferación de 3 a 5 días, la remodelación a partir de las 2 semanas. Es hasta la semana 4 cuando el colágeno ya está completamente fuerte, completamente estable y ya la cicatriz está bastante bien. ¿Sale? Entonces es importante tener en cuenta estos procesos o fases de curación. Por ejemplo, un esguince de grado 1 es de 0 a 3 días y más si es un atleta, un deportista, con más razón sale más rápido de esa lesión. Estos tiempos están determinados para deportistas. Personas sedentarias es otro tipo de cronología. Aumentenle hasta 5 días, ¿no? Depende del sedentarismo. Pero sí es importante eso. Siguiente, porfa. Bien, es muy importante porque son los acrónimos que les decía. Anteriormente estaba el RISE, que era rest, descanso o restricción del movimiento, hielo, compresión y elevación. Posteriormente agregaron una P a ese acrónimo, es decir, la P es de protección. Es decir, primero proteges la zona dañada. La proteges como tal vez inmovilizando la articulación o tal vez poniendo, si es una bursitis, poniendo algún vendaje que ayude como a amortiguar. Y posteriormente haces el mismo proceso. Rest, descanso, hielo, compresión y elevación. Actualmente en la medicina deportiva, en la fisioterapia deportiva, se trabaja el término polis. Si se dan cuenta, la R ya no está en este acrónimo. ¿Por qué? Porque restringir el movimiento y descansar al paciente, y más si es deportista, eh, es más, es contraproducente. Eh, Provoca una atrofia muscular. Si tú le pones una férula, provoca atrofia muscular y tarda más en recuperar y en reincorporarse, como que afectas ese proceso de maduración de la lesión. Entonces cambiaron la R por OL, que se llama Optimal Load, que es carga óptima, es decir, a partir de la tercera etapa, que es la etapa de remodelación, ya podemos empezar a meter descargas articulares para que el deportista salga lo más rápido posible. Ahora, por ejemplo, si es un esguince de primer grado, ni de relajo le mandas a poner o le pones una férula. No le vas a restringir el movimiento si no hay mayor restricción. Incluso en el segundo grado tampoco es tan necesario. Tal vez el kinesiotape o el vendaje semirrígido ayudaría muchísimo, pero no inmovilizar por completo. Eso ya queda muy obsoleto, porque los tiempos de recuperación se postergan y atrofias otra zona que no tenías afectada. Bien, siguiente, porfa. Bien, por último, quiero darles un, una pequeña explicación del entrenamiento funcional enfocada al
al abordaje fisioterapéutico. ¿Sale? ¿Cambio? Bien. El entrenamiento funcional es implementado en varias disciplinas, entre ellas la fisioterapia, la medicina deportiva, la educación física y el entrenamiento deportivo. Todas encausadas al mismo fin en común de regenerar, de readaptar al atleta para que se integre lo más rápido posible a su esfera biopsicosocial, pero también deportiva, ¿no? Que es lo que nos importa. Entonces, también trabaja mucho la prevención. Esta frase que pongo en esta diapo que dice, los programas de entrenamiento funcional entrenan movimientos, no músculos. Es muy importante porque no es un entrenamiento monoarticular o biarticular incluso, o sea, es un entrenamiento multiarticular enfocada a una función en específico de nuestro deporte, de nuestro entrenamiento. Incluso, aunque es el mismo deporte, pero cada jugador tiene una posición distinta, entonces necesita funcionalidades distintas. Entonces, enseña y hace como mecanismos de coordinación, mecanismos de propiocepción para entrenar un movimiento como tal, no un músculo en específico. Por eso el gimnasio también queda ya muy obsoleto, porque no me sirve de nada, no me es funcional tener mucho bíceps o hacer un movimiento monoarticular cuando puedo hacer, no sé, un desplante y flexión. Entonces es importante considerar eso, ¿no? Siguiente, porfa. Bien, les explico rápidamente este mapa conceptual. Nos vamos a enfocar en la parte de la fisioterapia, como les comentaba, el entrenamiento funcional con distintas disciplinas donde puede intervenir, ¿no? En este caso, estamos hablando de la fisioterapia. Hay dos fases, de prevención y de rehabilitación, que es el meollo de este asunto, ¿no? Un terapeuta, Greg Gary, que incluso tiene un instituto, Greg Gary Institute, habla de una verdad científica que son cadenas cinemáticas. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y la biomecánica del cuerpo. Tiene mucho que ver con la sinergia y con las cadenas cinemáticas que vamos a trabajar. Siguiente, porfa. Bueno, en la diapo anterior, los beneficios eran la propiocepción y la readaptación muscular al deporte como en específico. Dicho terapeuta, 2015, plantea el entrenamiento funcional como una visión acerca del término de cadenas cinéticas. Las cadenas cinéticas es un conjunto de músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, digamos, en un plano, ¿no? Entonces, las cadenas cinéticas pueden ser de dos, cerradas o abiertas. La cadena cinética cerrada es cuando hay en ese plano, por ejemplo, en esa cadena cinética del brazo, si yo lo apoyo en el piso y hago una push-up, esa es una cadena cinética cerrada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago un ejercicio, igual estoy en 4 puntos, y levanto una mano, la bajo y la levanto, es una cadena cinética abierta. Entonces es importante trabajar con la sinergia de los movimientos, saber qué músculos en dichos movimientos funcionales son agonistas. Acuérdense que los agonistas son los que hacen la chamba principal, cuáles son los antagonistas y cuáles son los sinergistas, es decir, cuáles son los que contribuyen al movimiento, ¿no? Bien, entrenamiento funcional significa entrenar con un propósito, es lo que les comentaba, buscando obtener un efecto positivo en la aptitud física enfocado al deporte. O sea, hay entrenamiento funcional para cada tipo de deporte. Es lo que quieres desarrollar en tu atleta, ¿no? Busca un acercamiento integrado multidimensional, multiarticular, integral, que mejora la fuerza, resistencia y el acondicionamiento total del cuerpo en aquellos que lo aplican. Principalmente, hablando de fisioterapia, nos interesa mucho la propiocepción y la coordinación, ¿no? Para reintegrar al atleta. Siguiente, porfa. Bien, como les comentaba, este esquema o esta parte de entrenamiento funcional propuesto por Serrato en 2008 habla de dos fases, la prevención y la rehabilitación. La que sigue, por favor. Ese mismo autor, Serrato, en el 2008, nos dice que la fisioterapia deportiva
es la encargada de mantener, prevenir y restablecer la capacidad funcional de los deportistas, ¿sale? En un proceso sistematizado, manejando estrategias y ejercicios para la mejora o corrección de los gestos técnicos en los deportistas en un periodo de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el fisioterapeuta deportivo tiene que conocer, y más, por ejemplo, si eres un fisio de tochito, o te dedicas a un deporte en específico, debes de conocer los gestos técnicos de cada deporte, ¿no? O de cada movimiento, o de cada posición, para mejorar los mismos y tener una economía articular, una economía en el gesto para poder evitar las lesiones. ¿Sale? Siguiente. Por lo mismo adaptas, hablando del gesto, adaptas funcionalmente al atleta para que su gesto que desarrolle lo haga sin dolor. Hay lo que se llama autonomía funcional del individuo. Habla de la capacidad funcional que está estrechamente ligada al concepto de autonomía, es decir, definida como el grado en que hombres y mujeres pueden funcionar como deseen hacerlo. Es decir, que el atleta puede hacer un cambio de dirección, obviamente entrenado y todo, eh, a placer, es decir, pueda cambiar de dirección rapidísimo, pueda levantar los brazos y atrapar un balón, es decir, esa libertad de movimiento con la que pretendemos funcionar en un deporte, ¿no? Y en la vida diaria, pues en actividades de la vida diaria, pero enfocada al deporte, que un atleta, si él va a un balón alto, ¡pum!, pueda subir los brazos y atrapar el balón sin problema, sin pensar en que, se me vaya a luxar el hombro o me vaya a lastimar otra vez, ¿no? Entonces, esta frase que dice, el fisioterapeuta deportivo es el encargado del restablecimiento de las cualidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, equilibrio y propiocepción, las cuales son orientadas a las necesidades o requerimientos del deporte en específico. Hay que tener muy, muy en cuenta las capacidades físicas, digamos, las coordinativas y las primarias, ¿no? Las fundamentales para poder desarrollarlas. Siguiente, por favor. Bien, como conclusiones, podemos trabajar lo siguiente. La objetivación de los factores de riesgo que les comenté al principio permitirá establecer pautas de trabajo encausadas a la prevención de estas afecciones. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos trabajar la prevención? Primero, identifica cuáles son los factores de riesgo, identifica qué es lo que está lesionando a tu atleta, identifica qué es lo que está pasando para poder actuar en consecuencia. El grupo de entrenadores deben conocer íntimamente las características del deporte desarrollado en cuanto a sus potenciales efectos nocivos para la salud del jugador. Entonces, es importante estar capacitando a nuestros coaches, a nuestro staff, con clínicas como este tipo de ciclo de conferencias y demás, para que sea encauzado su entrenamiento. Si algo me ha quedado muy claro es que no porque hayas sido un excelente jugador, eres un buen coach, o viceversa. Puedes ser muy buen coach, pero no tienes adaptaciones para ser un buen jugador. Entonces, hay que ser muy congruentes en ese aspecto. Se requiere establecer fases de entrenamiento compensatorio en las diferentes categorías dentro del tochito y o en cualquier actividad deportiva. Por eso es importante esa parte de la identificación o la valoración de alguna alteración del morfotipo o alguna compensación musculotendinosa cuando nuestro atleta, no sé, le duele, tiene una sínfisis púbica donde le duele ahí una parte de la inflamación donde se insertan los músculos del recto abdominal, puede ser por una mala técnica de carrera, ¿no? O dolor en cadera por algún dolor en rodilla. Entonces hay que identificar muy bien esa parte, ¿no? Y por último, con la finalidad de desarrollar deportistas sin limitaciones biomecánicas para el alto rendimiento y disminuir al máximo la incidencia de patologías por sobreuso. Conocer a sus atletas, conocer si tienen algún historial médico de lesiones y poder encauzarlos de la manera más óptima al entrenamiento. ¿Listo? Siguiente. Listo, muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, es mi teléfono, mi correo, y pues bueno, estamos para servirles. Ojalá y este conocimiento les sirva de mucho. Adelante, Edgar. Muy bien, gracias Javier. Empezamos con las preguntas, ya saben, pueden empezar a escribir aquí en el chat, igual en Facebook, pero únicamente tendremos 10 minutos de preguntas. 7:20 terminamos, ¿vale?
Primer pregunta, bueno, sí, pregunta. Últimamente se ha puesto de moda que los jugadores acudan a clínicas especializadas para recibir masajes relajantes o descargantes, pero hay quienes no tienen las posibilidades económicas para ello. ¿Qué recomiendas como alternativa casera? Perfecto. Es una pregunta muy válida y la verdad es muy buena pregunta. Si no tienen el acceso a ir como a sus masajes deportivos o tener su equipo multidisciplinario, lo que les comentaba, la profilaxis, es decir, inmersión en hielo, eso sirve muchísimo. O sea, sí sirve mucho el hielo local, pero la inmersión en hielo mínimo, por ejemplo, de las piernas o de cuerpo completo si se puede, unos 10, 15 minutos, ¡pum!, te regenera de volada. Esa es una alternativa que te puedo recomendar. Muy bien, gracias, coach. Enrique, ¿tienes algo? Y tengo una pregunta de Jackie Hinojosa. ¿Qué piensas del PRP para lesiones tendinosas en deportistas? Bien, el plasma rico en plaquetas es muy bueno, pero no lo recomiendo como primera fase de intervención. Recomiendo que primero sea tal vez un poquito de fisioterapia, de estiramientos, fortalecimiento según la etapa en la que estés. Pero, por ejemplo, si ya es una lesión, lo que hablamos, ya es una lesión crónica, ya pasaron más de 3 semanas y no baja, el PRP es muy buena opción. Es una infiltración local, lo cual te puede ayudar bastante. Solo que después del PRP tienes que tener cierto reposo para que pueda regenerarse. Es buena, pero no como primera opción. Gracias, Oscar. Gracias, coach. A ver, Coach, ¿de qué? primera, no, sí, coach, fisio. Primera, Adelante, Coach, adelante. Sí, Oscar, como quieran decirme, no hay problema. las lesiones más comunes del flag. Una lesión de dedos, un esguince o una contusión en la cabeza por caída. A ver, otra vez, ¿cuál es la más frecuente? Preguntaba. No, primeras acciones dentro del Ah, campo en las lesiones más comunes del flag. Una lesión de dedos, un esguince o una contusión en la cabeza por caída. ok. Lesiones de dedo, si no hay luxación, pues lo primero sería reducir la luxación si es que hay luxación. Si están en pleno entrenamiento, en pleno partido, inmovilizar la articulación. Por ejemplo, si es este dedo, lo inmovilizamos con estos, y si es esto, con el último y el cuarto. Entonces, eso es en cuanto a efectos inmediatos. Como les comentaba, la técnica POLIS, primero es proteger la articulación, lo que les decía, algún vendaje para protegerla, inmediatamente hielo. Cuando es un esguince, depende de la gravedad del mismo, podemos salir con algún vendaje semirrígido y ese cloruro de etilo, que es como ese spray frío que ponen en aspectos de seguir jugando. Pero si es muy grave, pues de plano cesar la práctica. En una contusión o algo relacionado con la cabeza, de plano mejor evitar, ya dejar de practicar, dejar de jugar y llevarlo al servicio médico. Bien, gracias, coach. Javier, como lo comentaste en un inicio, a veces se acostumbra el dolor a la hora de hacer ejercicio o jugar. ¿Hasta dónde es recomendable hacer eso? Ok, depende también las fases de entrenamiento y de competencia en las que estés. Por ejemplo, si tú estás en un periodo competitivo muy intenso, en la parte de postemporada o lo que sea, puedes, digamos, entre comillas, aguantarte el dolor, tomar algún tipo de desinflamatorio, hacer algún tipo de vendaje funcional para que puedas seguir jugando, pero lo recomendable es jugar sin nada de dolor. Si hay un poquito de dolor, puedes trabajar con algún tipo de órtesis, es decir, rodilleras, coderas, vendajes, etcétera. Pero lo idóneo es jugar lo más sano posible. Sé que a niveles competitivos eso es muy complicado, pero sí, yo creo que la respuesta a tu pregunta es si el dolor te impide tu gesto deportivo, es ahí donde debes ya reposar. Muy bien, gracias. que pregunta Alex Rome. ¿Cuál es su opinión con respecto a la electroestimulación por TENS? Ok, el TENS es parte de los agentes físicos que ayuda al dolor, entonces es muy bueno. Pueden hacerlo posterior al entrenamiento o a la práctica. El TENS lo que va a hacer es disminuir un poquito el dolor, y a nivel químico va a producir ciertas endorfinas que nos ayudan a disminuir el mismo, ¿sale? Pero vuelvo a lo mismo, si el dolor limita alguna articulación, algún movimiento,
lo recomendable ya es seguir un tratamiento fisioterapéutico más profundo, pero el TENS es muy buena opción incluso para drenar un poquito ese ácido láctico que se acumula cuando hay mucho entrenamiento. Gracias, Oscar. De nada. Y pues yo creo que, Javier, ya para ir cerrando, Claro. ¿quieres decir algo ya para cerrar? No, pues de antemano agradezco la invitación. A nuestra audiencia también agradezco habernos sintonizado y espero que les haya servido de algo estos conocimientos. Enfatizar mucho en esta parte de la inflamación, no postergar la información o no querer pasarla rápido, simplemente dejen que el cuerpo se vaya sanando y ustedes conocen su umbral del dolor y sus limitaciones. Si de plano el dolor les limita el movimiento, no sigan, es mejor que reposen un cierto tiempo para que no se merme su vida deportiva, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con eso, Edgar. Muy bien, gracias, Javier. Y No, pues ¿de qué? Gracias. para cerrar de parte de nosotros, les damos las gracias por asistir, de parte de todo el equipo que conformamos Flash TRC, y los invitamos a la siguiente ponencia a cargo del coach Diego Alamilla, también de Querétaro, de VM Querétaro, que nos va a platicar acerca sobre la metodología de un entrenamiento, cómo hacerlo de manera exitosa y todo lo que conlleve. De una vez les doy el aviso, tal vez iniciemos un poco tarde, unos 5 minutos tarde aproximadamente, pero aquí estaremos atendiéndolos. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Saludos, gracias.